El sabor metálico de la muerte todavía impregna las papilas de mi lengua, un recordatorio constante de que el trono de esta nación europea no es más que una silla de espinas bañada en oro falso. Hace apenas 3 lunas, mi mundo colapsó cuando un cáliz de vino, servido por manos supuestamente leales, casi termina con mi linaje, dejándome al borde de un abismo oscuro del que solo regresé por pura voluntad de venganza. Para el mundo, la reina Isadora ha fallecido o languidece en una torre secreta, pero la realidad es mucho más peligrosa. Me he infiltrado en las cocinas de mi propio castillo, ocultando mi identidad bajo el hollín y los harapos de una fregona silenciosa. Observo desde las sombras del rincón más húmedo de la cocina, con los ojos ardientes de una furia que nadie sospecha, buscando entre los rostros de mis sirvientes y nobles el rastro de la traición que intentó apagar mi vida. La atmósfera aquí abajo es opresiva, cargada de humo de leña y el olor a carne rancia, un contraste violento con la seda y los perfumes que solían envolver mi existencia soberana. Mi disfraz de esclava es mi armadura más fuerte, una capa de suciedad que me hace invisible ante aquellos que antes bajaban la cabeza en mi presencia y ahora ni siquiera se dignan a mirarme a los ojos. He aprendido que la invisibilidad es el arma definitiva de una monarca traicionada, permitiéndome escuchar los susurros venenosos de las doncellas y las conspiraciones de los cocineros que creen que las paredes no tienen oídos reales. La injusticia de ver cómo mi propia corte celebra mi supuesta ausencia me quema la garganta, pero debo tragarme el orgullo y seguir restregando el suelo de piedra hasta que mis dedos sangren, esperando el momento exacto para atacar. El riesgo es absoluto. Si alguien descubre que la mujer que limpia la grasa de los platos es la reina, no dudarán en terminar el trabajo que el veneno no pudo completar en aquella cena fatídica. Me muevo como una sombra entre los calderos, analizando cada gesto de los guardias y cada mirada furtiva de mi primer caballero, quien ahora pasea por los pasillos con una arrogancia que huele a complicidad. Antes de ser la esclava de mis propios sirvientes, yo era Isadora de Valois, una monarca que creía que el amor de su pueblo y la lealtad de su corte eran muros infranqueables contra cualquier amenaza externa. Crecí bajo la presión institucional de mantener una imagen de perfección y fuerza, ocultando mis miedos tras capas de armiño y joyas pesadas que hoy me parecen cadenas de vanidad innecesaria. El trauma del envenenamiento no fue solo físico, fue una ruptura total de mi realidad. Sentir cómo el aire me faltaba mientras mis seres queridos me miraban con una mezcla de horror y, lo que es peor, de fría indiferencia, fue el dolor más grande. La construcción de mi dolor personal comenzó en ese instante, al darme cuenta de que mi vida no valía nada más que el título que ostentaba en los documentos oficiales del reino. Mi mayor miedo interno se hizo realidad. La soledad absoluta de quien ostenta la corona, rodeada de 1000 personas, pero sin un solo amigo verdadero que arriesgara su piel por la mía. Mi trauma se profundiza cada vez que paso junto al gran salón y veo mi retrato cubierto con una tela negra, un símbolo de mi supuesta muerte que me recuerda constantemente la fragilidad de mi existencia anterior. He perdido mi nombre, mi estatus y mi seguridad, convirtiéndome en una paria en mi propio hogar, sometida a las reglas del mundo que yo misma ayudé a crear y que ahora me oprimen con una crueldad sistemática. La sensación de injusticia es un nudo constante en mi garganta al ver cómo mis aposentos han sido saqueados por mis primas y cómo mis perros son pateados
por guardias que antes se arrodillaban ante ellos. Esta opresión ambiental me ha obligado a reaprender lo que significa ser humana, alejada de la frialdad de los decretos reales y sumergida en la cruda realidad de los que sufren en silencio bajo el peso de la aristocracia. La vulnerabilidad máxima que experimento ahora es mi mayor maestra, mostrándome las grietas de un sistema de poder que permite que los traidores prosperen. El vínculo emocional con mi pasado se ha roto para dar paso a una versión de mí misma mucho más letal y consciente de los peligros que acechan en la oscuridad de la política medieval. La presión institucional para que yo fuera una figura decorativa fue lo que permitió que el veneno llegara a mi copa, y no volveré a cometer el error de delegar mi seguridad en manos de aquellos que solo aman mi firma. La pérdida total de mi estatus me ha dado una perspectiva que ningún otro monarca europeo ha tenido jamás. La visión desde el fondo del pozo, donde la luz de la verdad brilla con más fuerza. La construcción de mi dolor es el cimiento de mi nueva fuerza, una armadura invisible que me permitirá enfrentar al antagonista con una frialdad que él nunca podrá igualar cuando llegue el momento del ajuste de cuentas. Mi vulnerabilidad es ahora mi mayor ventaja, porque nadie espera que el golpe final venga de la esclava que limpia la sangre del suelo de la cocina real. Las situaciones recurrentes de aproximación con mis enemigos se han vuelto un juego de azar macabro, donde mi vida pende de un hilo en cada cena que sirvo en el gran salón. He tenido que servirle el vino a mi propio hermano, el hombre que ahora se sienta en mi trono, sintiendo el impulso de derramar el líquido sobre su cabeza mientras escucho cómo bromea sobre mi trágica partida. La tensión romántica y familiar es asfixiante. Mi prometido, el duque de Artois, parece ser el único que muestra un rastro de melancolía verdadera, pero ¿es su dolor real o solo una máscara de seda para ocultar su participación? La aproximación gradual a la verdad me lleva por pasillos secretos, donde escucho susurros sobre una carta desaparecida que contiene los nombres de todos los conspiradores. Un objeto que debo encontrar antes que ellos. Los diálogos, cortos e impactantes que capto entre las sombras, me revelan que el veneno fue solo el primer paso de un plan mucho más ambicioso. Mi evolución psicológica es evidente. Ya no tiemblo ante la presencia de los poderosos, sino que los estudio como un depredador estudia a su presa, buscando la grieta en su armadura de arrogancia y mentiras. He establecido micromomentos de vulnerabilidad con un joven guardia que parece sospechar que hay algo extraño en la nueva esclava. Una conexión peligrosa que podría ser mi salvación o mi sentencia de muerte. La tensión aumenta cada vez que el duque me mira fijamente, como si algo en mi porte o en la intensidad de mis ojos le resultara inquietantemente familiar, forzándome a bajar la cabeza y ocultar mi rostro tras mi cabello sucio. Los pequeños gestos simbólicos, como encontrar una flor de lis de mi escudo tirada en la basura, me recuerdan que mi identidad sigue viva, aunque esté enterrada bajo capas de desprecio social y fatiga. La construcción del vínculo emocional con este guardia me proporciona la información necesaria para moverme por el palacio. La gran amenaza se reveló anoche, cuando escondida tras las cortinas de la biblioteca real, escuché la confesión más aterradora. El envenenamiento no fue un acto impulsivo, sino una ejecución planificada por mi propio hermano en complicidad con mi prometido. La conspiración política es una red tan densa que me asfixia. Han planeado mi muerte legal para repartirse el territorio y las riquezas, usando mi supuesta tragedia como el pretexto perfecto para una alianza de sangre y ambición. Me encuentro en una situación de riesgo real porque han empezado a notar que la esclava de las cocinas hace demasiadas preguntas y aparece en lugares donde no debería estar.
marcándome como un objetivo de su paranoia. El dilema moral me consume. ¿Debo perdonar la vida de mi hermano por el bien de la paz del reino o debo ejecutar a mi propia sangre para asegurar que la justicia prevalezca sobre la traición fratricida? La crisis institucional es total. Los documentos que encontré prueban que han falsificado mi testamento y que planean encarcelar a cualquier leal que se atreva a cuestionar la nueva autoridad del usurpador. El sufrimiento intenso de ver mi legado ser destruido por las manos que deberían protegerlo es una agonía que me quema las entrañas, llevándome al punto de casi pérdida total de mi fe. La separación emocional con mi prometido es definitiva. Verlo besar la mano de mi prima mientras planeaba mi entierro fue el golpe de gracia que mató a la Isadora compasiva y dio nacimiento a la reina guerrera. La presión institucional del Consejo, ahora comprado con oro y promesas de tierras, hace que mi regreso sea una misión casi suicida, un salto al vacío donde el éxito depende de un solo momento de audacia absoluta. El riesgo para mi vida se ha multiplicado, pues el visir ha ordenado torturar a las esclavas nuevas. He tenido que tomar una elección imposible, huir del castillo para salvar mi vida o quedarme para enfrentar el juicio final, arriesgándome a ser quemada en la hoguera si mi plan de revelación falla estrepitosamente. La crisis me ha llevado a buscar aliados entre los criminales de las mazmorras y los desposeídos de la cocina, creando una red de lealtad subterránea que desafía la autoridad de la corona dorada de mi hermano. La ruptura con mi vida anterior es completa. Ya no soy la mujer que esperaba ser salvada, sino la arquitecta de una revolución interna que devolverá el honor a mi apellido. El dilema moral de usar la violencia para recuperar la paz me persigue en mis oraciones, pero comprendo que contra el veneno y la traición, solo la firmeza de un juicio implacable puede restaurar la balanza. La gran amenaza es ahora una cuenta atrás hacia el banquete de coronación, donde cada segundo cuenta y cada error puede ser letal. El banquete de coronación comenzó con una pompa que insultaba la memoria de mi padre, con mi hermano sentado en el trono, central y mi prometido a su derecha, ambos brindando por un futuro de mentiras. Yo me movía entre las mesas cargando jarras de vino, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra, esperando la señal del guardia joven para dar el golpe de efecto. El enfrentamiento público ocurrió cuando mi hermano levantó la misma copa de oro que usaron para envenenarme, proclamando que la paz finalmente había llegado a nuestro reino bajo su mando. En ese instante, arrojé la bandeja de plata al suelo de mármol, provocando un estruendo que detuvo toda la música y las risas, atrayendo todas las miradas hacia la esclava harapienta que se atrevía a interrumpir el brindis sagrado. Fue un momento de parálisis total, donde el tiempo se detuvo mientras caminaba hacia el centro del salón con majestad real. Ese vino tiene el sabor de la traición, hermano, y yo he regresado para asegurarme de que bebas hasta la última gota de tu propia maldad. Grité con una voz que resonó como un trueno. La reacción del usurpador fue de un terror absoluto, palideciendo hasta quedar blanco mientras se levantaba del trono como si hubiera visto a un fantasma surgido del infierno para reclamar su alma. El clímax emocional alcanzó niveles épicos cuando me despojé de la capa de esclava, revelando bajo los harapos mi vestido de coronación que el guardia joven había recuperado para mí, brillando con una luz que cegó a los traidores. Fue una decisión final que rompió 1000 años de protocolo. La reina que todos creían muerta estaba allí, viva y poderosa, denunciando los crímenes de los que compartían su propia sangre frente a toda la nobleza del reino.
Años después del gran resurgimiento, el castillo ya no es un lugar de susurros venenosos, sino un faro de justicia y estabilidad donde cada rincón recuerda la lección de la reina que bajó a las cocinas. La recompensa emocional de mi jornada se refleja en el rostro de mi pueblo, que ahora vive bajo leyes que protegen al débil y castigan al poderoso, con la misma vara, inspiradas por mi tiempo entre los oprimidos. Mi transformación final de una monarca ingenua en una soberana sabia y guerrera fue el motor de un imperio próspero que se convirtió en la envidia de toda Europa medieval por su orden. La sensación de destino cumplido me acompaña en cada paseo por mis jardines, donde el recuerdo del veneno es ahora solo una cicatriz que me recuerda que la vida es un regalo que debe defenderse con uñas y dientes frente a los depredadores. El desenlace inspirador de mi historia es un testimonio de que ninguna caída es definitiva, mientras quede una chispa de voluntad y de verdad en el alma del que ha sido traicionado. Reforzamos el contraste entre el inicio de mi jornada en la oscuridad de las cocinas y este presente de luz y justicia, demostrando que la identidad oculta fue la herramienta necesaria para construir una identidad real. Mi vínculo con el guardia joven, ahora mi general más leal, es el símbolo de una nueva aristocracia del carácter, donde el mérito y la lealtad valen más que el linaje de 1000 años de antigüedad. La transformación concluida de Isadora de Valois es la leyenda de una reina que supo ser esclava para entender el verdadero valor de la libertad y de la lealtad incondicional de los humildes y los valientes que no temen a la verdad. El legado de mi reinado fue la abolición de los privilegios que permitían la corrupción sistémica, asegurando que el veneno de la traición nunca volviera a entrar en el palacio real por la puerta de la avaricia. La satisfacción profunda de ver a mi nación crecer en armonía es la mejor venganza contra los que intentaron enterrarme antes de tiempo, demostrando que la vida siempre encuentra una forma de reclamar su lugar. El desfecho de nuestra lucha entregó una lección de fe y superación que se cuenta en cada taberna, inspirando a futuras generaciones a no rendirse ante la injusticia, por muy poderosa que parezca la mano que la ejecuta. La reina de las sombras se convirtió en la reina de Mindaudesin, la esperanza, y su nombre será recordado como el de la mujer que venció al veneno con la fuerza de su propia verdad y el apoyo incondicional de su pueblo. Suscríbete y acompáñanos en la próxima jornada hacia el corazón de las leyendas reales.